amigas, qué gusto tenerlas una vez más por acá en el canal de Tricolandia Costa Rica. Recuerden que estamos ahorita con una serie de videos del apasionante mundo del hardanger, este lindo bordado que nos llega desde las tierras lejanas de Noruega. Recordarán que en el primer video estuvimos viendo un poquito sobre la preparación de la tela y cuáles son las telas más adecuadas para trabajarlo. En el segundo video estuvimos viendo lo que es el punto al pasado y también una pinceladita acerca de los hilos que son más adecuados para trabajar de acuerdo a la telita que estamos trabajando. En este video de hoy vamos a ver lo que es el punto de festón o puntada de ojal, como también se le conoce en otras regiones, y vamos a ver también al final del video un poquito sobre las agujitas que vamos a trabajar, que son las ideales para este tipo de bordado. Entonces, sin más, vámonos para ver lo que es la puntada de festón y al final veremos un poquito más de conceptos básicos. Recuerda que todos los productos que te presentamos y muchos más los puedes encontrar en tu tienda preferida Tricolandia. Ven, visítanos y adquiérelos. O también puedes adquirirlos de manera fácil, rápida y segura ingresando a tricolandia.com y te llegarán a cualquier parte del país. Bueno, para iniciar la puntada del festón, entonces lo primero que necesitamos es identificar dónde vamos a poner nuestro primer puntito. Vamos a decir que es acá. Lógicamente, cuando estamos siguiendo un gráfico, él nos dirá dónde es el punto exacto, pero vamos a trabajarlo acá. Entonces, para iniciar, vamos a ingresar nuestra agujita un puntito antes, es decir, un puntito hacia la izquierda. Entonces, por aquí entramos y ahora sí, en el punto donde vamos a iniciar, nos movemos uno a la derecha donde está el hilito, vamos a contar 4 hilitos hacia arriba. ¿Por qué 4? Porque estamos trabajando en base de 4, recuerden. Y acá, después de haber contado los 4 puntitos, vamos a ingresar la agujita y salimos de nuevo aquí abajito. Si vemos, entre el punto de ingreso y el de la salida de la aguja tenemos 4 hilitos de la tela. Ahora la hebrita pasa por debajo de la agujita, esto con el fin de que haga como una especie de nudito para que entrelace las hebritas de la tela y jalamos. Acá no necesitamos jalar de más, es simplemente que quede a la misma tensión que tiene la tela. Vamos al siguiente puntito, entonces ingresamos, acá teníamos el ingreso del primero, ingresamos en el segundo y contamos 4 puntitos hacia abajo e ingresamos la aguja, como siempre que tengamos 4 hilitos entre el ingreso y la salida de la aguja. Aquí jalamos de nuevo, la hebrita ustedes vieron por debajo para que nos forme esta gasita de acá. De nuevo vamos a ir haciendo cada una de las puntadas porque este es un festón en forma continua, es decir, recto. Acá entonces otra de las formas de medir si estamos o no en lo correcto es levantando un poquito acá. Y ven ustedes que acá la agujita me salió un puntito más abajo, es decir, ahí tengo 5 puntos. Entonces nos devolvemos, volvemos a acomodar el punto anterior, hebrita por debajo de la aguja y jalamos. Y así vamos a ir haciendo uno tras otro la cantidad de puntos que nos indique el gráfico. Si ustedes recuerdan, en la puntada al pasado que vimos en el video anterior, teníamos que por delante el punto se ve recto, pero por detrás se ve inclinado. ¿Por qué? Por decirlo de alguna manera, la aguja ingresa en un carril y sale en el otro, en el punto al pasado.
acá en el punto de festón ella va a ingresar de forma recta. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una revisión de la puntada, vamos a ver que tanto acá por delante va la puntada recta, y si vemos por detrás, la puntadita también va recta. Es decir, en el carril que ingresa, en ese mismo carrilito va a salir. Y ustedes ven que acá vamos a ir controlando que todos van a la misma altura. La hebrita, pues en el camino yo la voy envolviendo de una vez para que ella quede guardadita. Si todavía no tenemos la experiencia para poder hacerlo en el camino, pues simplemente cuando terminamos volvemos a enhebrar la hebrita esta y la pasamos por detrás de las puntaditas para que ella quede guardadita. Después de esto, aparte de lo que es el festón, acá ven que ya tenemos un festón donde ya tenemos varias etapas, donde vamos de manera recta, tenemos una esquina, subimos, volvemos a cambiar de dirección. Entonces, esto se va a ir trabajando de manera continua. Igual, cuando llegamos al punto donde termina nuestra secuencia, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual que con el punto del pasado, tenemos que definir si estamos trabajando de manera continua, si vamos hacia abajo, si vamos hacia arriba. Entonces, en este caso, yo voy para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente de acá, ven que yo siempre tiendo a levantar el nudito, el último nudito, para poder ver mejor dónde estoy. Entonces, aquí contamos 1, 2, 3, 4, ingresamos y entra al mismo punto. Este es, digamos, un viraje sin esquina, solamente de punto a punto. Y acá, entonces, lo que hacemos es darle vuelta a nuestra telita para que entonces siempre estemos trabajando de una manera que no nos afecte nuestra muñeca. Es decir, como siempre les digo, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, de manera que mi mano hace este movimiento, no este de acá. Si estamos haciendo este movimiento, acá ven que la muñeca flexiona hacia afuera, la mano, entonces acá estamos provocando daños en toda nuestra articulación. Entonces lo ideal es más bien trabajarlo en una forma natural para la mano, que es esta de acá. Ella está, la articulación hecha para hacer este movimiento. Entonces acá ingresamos. Igual vamos a contar los 4 puntitos de la tela para que ella quede del mismo tamaño siempre. Después, en estos momentos, ya yo estoy llegando a otro punto donde tengo que hacer un viraje, que ese viraje me implica una esquinita. Entonces, vamos a ver cómo se hace esa esquinita. Este es mi último punto de la línea recta y acá yo voy a hacer la esquina que viene para acá. ¿Qué es lo que hago? Ingreso nuevamente en el mismo punto. Recuerden que si yo fuera de manera continua, entonces yo ingreso acá en el punto siguiente. Pero como estoy haciendo esquina, vamos a ingresar en este mismo punto. De nuevo, para poder visualizar mejor, yo levanto aquí un poquito, ¿ven? Entonces ya yo veo dónde está el punto en la última puntada que hice, donde quedó el hilo. Y de ahí, entonces, yo voy a contar 2 hilitos hacia la derecha y vamos a ingresar la agujita. Entonces, acá, en este punto, ingreso por acá. Ven acá, de donde está el punto anterior, yo cuento 2 hilitos hacia la derecha y ahí es donde ingresa la agujita, de manera tal que conservo acá la distancia. Volvemos a acomodar el hilito, pasamos por debajo e ingresamos. Nuevamente vamos a ingresar en este mismo punto y de acá vamos a levantar un poquito, vamos a contar nuevamente los 2 hilitos de la tela. Si ustedes lo ven, acá ya yo ingresé, ven,
otra vez 2 hilitos, acomodamos de nuevo la puntada anterior y jalamos. En este punto ya vean que de aquí hasta acá ya cubrimos los 4 hilitos, que es la altura de la puntada en esta otra dirección. Entonces vamos a darle vuelta de nuevo a la tela para que nos quede más cómodo de trabajar. Una vez más, ingreso en el mismo puntito aquí arriba, levantamos un poquito para poder visualizar y acá tenemos nuevamente 2 hilitos, esta vez ya en esta dirección. Recuerden que veníamos en esta dirección, ahora vamos en esta dirección. La hebrita debajo de la aguja, jalamos y una última vez ingresamos acá arribita y vamos de nuevo levantando. Medimos acá que tengamos 2 hilitos de por medio, la hebrita por debajo y listo. Ya acá tenemos la esquinita, ven cómo se formó. Entonces este último puntito que hice acá sería mi primer punto recto de la nueva serie de clúster. Acá también vamos a aplicar el término de los clúster, porque recuerden que el clúster era el grupito de 5 puntaditas. Entonces en este caso también vamos a aplicar la misma terminología. Aquí entonces yo continúo de manera recta y vamos a revisar el revés. Entonces, si vemos acá, de nuevo llevamos vamos todas las puntaditas en el mismo carrilito, igual por acá, no tenemos ninguna salida. Acá vemos la esquina, vemos que este es el último punto recto que hicimos. Acá dejamos las 2 hebritas e ingresamos el primer punto inclinado, desde acá, desde este vértice hasta este de aquí. De este punto, de este segundo punto, volvemos a ingresar en la esquinita, dejamos 2 y ya aquí tenemos una diagonal perfecta, que es la que nos va a marcar el cambio de dirección. E igual de este otro lado también, acá tenemos 2, acá tenemos 2 hilitos de la tela y después continuamos de manera recta. Volvemos al frente de la tela. Acá entonces vamos a continuar haciendo la cantidad de puntos que nos indique el gráfico. Otro detalle importante, cuando se nos acaba el hilo, cuando ya está muy cortito, ya está muy manipulado, ya se ve feíto y queremos pues hacer un cambio, o simplemente ya en este momento es el final, ¿cómo vamos a terminar? Recuerdan que cuando empezamos empezábamos un punto adelante, pues entonces vamos a devolvernos al primero que vimos. Recuerdan acá en este de aquí que teníamos que habíamos empezado un punto adelante, sacamos la agujita en un punto adelante de donde estábamos empezando. Pues al finalizar vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos nuestro último punto, entonces para finalizar no vamos a ingresar en el mismo, sino que ingresamos en el siguiente. Acá, entonces jalamos, ahí el punto se acomoda y venimos al revés y simplemente lo escondemos por aquí debajo, de manera tal que él va a quedar escondido, va a quedar seguro porque de ahí no va a salir y nos va a quedar un acabado muy elegante. Ya a la hora de que nosotros cortamos acá ambas colitas, ya él no se va a ver, de manera tal que vamos a ver un revés. Ven, este es el frente, veamos acá el revés. Ven, en este caso es imperceptible, casi imperceptible dónde están los cierres de la puntada, porque tenemos que estarlo escondiendo de manera que no tengamos hilitos atravesados. Como en este caso, acá podemos ver, acá está un cierre, pero ven que tenemos que buscarlo muy atentamente para ver dónde están. Él quedó completamente guardadito y seguro. Un detalle importante, cuando vayamos a guardar estas hebritas, nunca lo guardemos en esquina, siempre en líneas rectas, donde está el festón de manera continua, porque si lo terminamos en esquina y guardamos el hilito cuando estamos a mitad de una esquina, ahí sí nos va a quedar muy inseguro y puede ser que en algún momento en el transcurso del tiempo se vaya a soltar la puntada. Entonces, para cerrar,
Recuerden siempre, vamos a utilizar un área continua de festón. ¿Te gusta el contenido de este video? Entonces, dale like. Suscríbete al canal. Y para ser el primero en enterarte de nuevos videos, activa la campanita de notificaciones. No te vayas, continuamos con más. Bueno, amigas, qué dicha que nos están acompañando todavía por acá. Como pudimos ver, la puntada de festón es una puntada muy bonita que principalmente se utiliza para lo que son los bordecitos. Entonces, cuando tenemos ya el final del trabajito, el bordecito de la tela, para evitar que ella se siga deshilando, se le hace esta linda puntadita que, además de dar un adorno especial, da un realce a todo el bordado y evita que la telita, los hilitos sigan deshilándose y se vaya a perder todo el trabajo de por medio. Esta puntada la podemos utilizar en muchos otros bordados, tanto si es solo como adorno o como en este caso que es un adorno, pero adicionalmente tiene la función de que la tela no se nos deshile. Ahora, como les decía al inicio, vamos a ver un poquito de lo que es las agujitas a utilizar. Ya vimos en videos anteriores las telitas, vimos los hilos, ahora vamos a ver lo que son las agujitas. Recordemos que la función principal de la agujita es que el hilo pueda pasar a través de la tela. En este caso, como estamos trabajando con telitas de trama abierta, no necesitamos que tenga una puntita afilada para que perfore la tela. Más bien todo lo contrario, en estos momentos, en este tipo de técnicas de contar, lo que necesitamos es una agujita que tenga una puntita redonda para así facilitar la pasada a través de las hebritas sin que vaya a tocar la telita, sino que nada más sea un pase limpio en medio de las hebritas, o como decimos popularmente, en medio del huequito. Entonces, lo primero, que sea una agujita sin punta, o sea, puntita redonda, punta roma, como se le conoce también. Lo segundo es que el tamaño de la agujita tiene que ser el adecuado para el hilo que estamos trabajando. Normalmente estas agujitas de punta roma, que son las de tapicería, vamos a tener las características que es la puntita redonda, como les decía, y además, si vemos acá, un ojito amplio, ¿verdad? Que él nos va a permitir que el hilito pase por en medio sin rozarse, sin dañarse, sin maltratarse más de la cuenta. Recuerden que ya el simple roce con la tela es un periodo de fricción que va a tener este hilito y que puede desgastarlo. Entonces también necesitamos que la agujita tenga un ojito amplio para que ella tampoco desgaste. Ahora, ¿qué número vamos a utilizar o qué aguja vamos a utilizar? Es de acuerdo al hilo. Cuando estamos trabajando con hilitos gruesos como el número 5, que es una hebrita, si ustedes ven, es una hebrita bastante gruesita, necesitamos que tener un ojito bastante amplio. Entonces la número 22 o eventualmente la número 20 nos desempeñan bien esa función, de manera que el hilo pase holgadamente sobre el hilo, pero que tampoco quede tan holgado que la hebra esté bailando y pueda sufrir algún desgaste adicional. Entonces, mi recomendación para el hilo número 5, la agujita número 22. ¿Qué pasa cuando tenemos un hilo más delgadito, como el número 8? Entonces, también con una hebra más delgadita como la del 8, vamos a necesitar una agujita un poquito más delgadita. Entonces, para eso nos vamos a bajar un numerito y vamos a trabajar con la aguja número 24, que también tiene un ojito lo suficientemente amplio para que la hebra pase sin desgastarse más de la cuenta y tampoco que quede ahí pues el hilo bailando a través del ojito. Finalmente, si tenemos hilitos más delgados como el 12 o el hilo mouliné, pues entonces vamos a trabajar agujitas más delgadas como lo es la 26 o inclusive la 28. Digamos con el número 12 yo normalmente trabajo la 26, igual para que el hilito pase por ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo,
cuando decimos, bueno, vamos a trabajar con una aguja muy delgada y el hilo pasa muy justo a través del ojito, pues sí, nos gusta trabajar con agujita delgada porque da una mayor fineza al proyecto, pero ¿qué es lo que pasa? Que si es muy delgada para el hilo que estamos trabajando, nos va a desgastar la hebra. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver que la hebra pierde su brillo, se pone como más peludita. Entonces siempre, a pesar de que nos guste trabajar con una agujita pequeña, pues sí tenemos que también tomar en cuenta estos detalles, que sea pequeña pero no tan pequeña que nos vaya a dañar el hilo. Adicionalmente, otra de las herramientas que van junto con las agujitas son los enhebradores. Cuando estamos trabajando con agujitas así de ojito amplio y los hilitos son bastante gruesitos, como por ejemplo el perlé, siempre es bueno contar con un enhebrador adecuado. Por ejemplo, tenemos el enhebrador de sombrillita, que él nos va a pasar bastante bien a través del ojito, va a jalar la hebrita para que ella pase de forma limpia, y él es resistente, no se nos va a dañar y así nomás el enhebrador. Están, por ejemplo, el tipo de enhebradores más tradicionales, como el que utilizamos en las agujitas de costura, que es el de pelito. Este también nos va a funcionar, pero tenemos que tomar en cuenta que él es mucho más débil para este tipo de hilos. Entonces, este tipo de enhebrador así de pelito, yo lo que lo recomiendo más es cuando estamos trabajando con, por ejemplo, hilos de coser, que son mucho más delgaditos, o eventualmente el mouliné con una o dos hebritas. Pero sí recordemos que cuando trabajamos con los hilos perlé, ven que él es bastante gruesito. Entonces, a la hora de que vamos a estar ejecutando, jalando acá lo que es el hilito, digamos en el momento en que él entra por acá y lo vamos a jalar a través del ojo de la agujita, como él es tan delgadito, podría ser que llegue a romperse. Entonces, de ahí que muchas veces decimos que pues, son enhebradores de mala calidad. Por supuesto, en el mercado hay calidades de calidades, pero también muchas veces es que estamos utilizando la herramienta inadecuada para el material inadecuado. Entonces, cuando estamos trabajando con los hilos perlé, yo les recomiendo trabajemos con el enhebrador de sombrillita, que él es un enhebrador lo suficientemente fuerte para que pueda aguantar el grosor del hilo. Bien, por hoy esto sería lo que vamos a ver. Las espero en próximos videos. Vamos a ir profundizando un poquito más sobre las demás puntaditas, adornos y demás que tiene este bello bordado, y espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos, darle a la campanita de notificaciones, y si tienen algún comentario, alguna consulta, abajo también lo pueden estar ingresando, ¿no? Y nosotros por ahí siempre vamos a estarles contestando. Ha sido un gusto haberles acompañado y nos vemos en más videos más adelante.